Egunon, Agirrenaz, Mungiako alkatea, eta gure itoikeakun lehenengo edizioan parte hartzea. Horre Mikelek aipatu duen gune horretan, batzordera gilean gunean, sortu zen proiektu honen ideia, eta, Mungiak dekon arazoetariko bat da, bere alkateak adikzio bat ekola. Proiektu piloto berbak entzuten duzen bakotxean, apunta biten da. Xortzak eta nagorek ondo dakie, orduen badaki 5 minutu bakarrik izan doztila itxiz. Bromak aparte, argi deku danok uste dut, gure erakundeak, herritarren zerbitzurako espada, ez tekila zentzunik, eta hortik hasten da dana. Gure herritarrak, gure gizarteak, lehen bera aipatu da, si estamos en evolución permanente, como ciudadanos, como sociedad, como empresas, como todo, pues el ayuntamiento no puede hacerlo de otra manera. Tiene que estar en un proceso de mejora continua y de adaptación continua a la realidad que tiene delante, porque si no, no está haciendo su trabajo, no tiene ningún sentido. Entonces, partiendo de ese concepto, en Mungia también, ya lo ha dicho Miquel, pues llevamos también bastantes años dándole vueltas al tema, partiendo de esa vocación de servicio, no ya de la vocación como concepto personal, sino de la vocación de servicio como concepto institucional, de que tenemos que estar en continua mejora. En la legislatura anterior también nosotros le llamamos Hobekuntza Taldea, HT, la T de Taldea tiene que estar en todas partes, pero entonces en ese marco también, aparte de otras cuestiones, pues se nos presentó esta herramienta y le vimos esas bondades, el poder medirnos, algo que, pues en todos los ámbitos de la vida está cada vez más extendido y que en los ayuntamientos parece que no tenemos costumbre, pero es que desde la parte política pues hay que hacer una autocrítica. La manera de medirnos no es solo ver las intenciones de voto que tiene las elecciones correspondientes, sino la manera de medirnos desde dentro, de cómo estamos haciendo las cosas. Y partiendo un poco de esas premisas es como nos introdujimos en este proceso. No me voy a alargar porque, pues Josune y Koldovi que también tienen cosas que decir, y yo daros tres ideas. La primera también fue una labor eminentemente técnica, la que se hizo de autoevaluación. La parte política tiene que liderar, tiene que impulsar, tiene que ayudar, tiene que poner los recursos y solo di una orden, no quiero el sello. Para que quedara claro. O sea, si hay dudas entre darte un 2 o un 1,5, un 1,5. Y punto, porque lo importante es el proceso. Importante nada, honen emaitza hartu eta hobetzeko gaitasuna eukitea eta lantzea. Horren ostean etorri behar diren plangintza guztiak. Horren decidí no intervenir, pero solo di esa orden, que se cumplió porque no conseguimos el sello. Entonces, de vez en cuando pues das una orden y se cumple. En este caso se cumplió. Pero bueno, el objetivo pues era lo que os he dicho, ¿no? El proceso que ya se ha hablado, ¿no? Porque si a la primera que te evalúas vas y lo consigues, pues como que te relajas y no es esa la cuestión, Entonces nos volveremos a presentar porque el objetivo sí será algún día conseguir el sello y más de un sello, porque eso será la demostración de que hemos conseguido mejorar y que estamos en ese proceso de mejora continua, que es de lo que se trata. Miedos que pueda haber, pues el tema del trabajo, lan asko, nork egingo dauan, horretarako guk eduki dugu teknikari apartak eta itzelesko lana egin dabena, eta oso pozik gagoz ordun egindako lanagaz eta horren ostean ere egiten ari diren lanagaz. Las encuestas, ¿no? Una cosa es la autoevaluación que te hace la parte técnica, luego están las encuestas políticas y las de la ciudadanía. ¿Y qué dirá la oposición? Pues lo que tenga que decir. ¿Y qué dirá la ciudadanía? Pues lo que tenga que decir. En nuestro caso, la media, si no me equivoco, era 2,53 en la ciudadanía, 2,65 en la parte política y 2,84 en la parte técnica. Eso en cuanto a la media. En los dos indicadores en los que la parte técnica decía que suspendíamos, pues en uno era la eficiencia y la eficacia, que era un 1,89. En la encuesta de grupos de interés, nosotros lo hicimos a través de asociaciones, no nos daba tiempo de hacer una encuesta global a la ciudadanía, somos una población de 17.000 y pico habitantes, y pensamos pues que de esa manera una muestra representativa pues que podríamos recoger en este inicio una opinión bastante fiable. Pues en lo que en la parte técnica nos dábamos un 89, la ciudadanía nos daba un 2,69.
y la parte política un 3,27 y la rellenamos todos los 17 personas que componíamos la parte política. Y en el otro indicador que suspendíamos era un comportamiento ético, que nos dábamos un 1,78, la parte de los grupos de interés de la ciudadanía nos daba un 2,18 y la parte política un 2,76. Con lo cual, pues no hay que tener miedo, es al revés. Vamos a medirnos, vamos a ver, eta ikasteko da. Ikasteko eta hortik ondoriak ataratzeko eta aurrera egiteko. Orden, ez euki bildurrik, animatu, no hace falta ser un adicto como yo, no pasa nada, y si no nos medimos no sabemos. Podemos intuir por dónde tenemos que mejorar, pero no sabemos. Entonces, es una herramienta práctica. Sí, tiene sus problemas de adaptación, que bueno, tienes algunas definiciones que cumple usted la ley, como para decirle a la secretaria que no. Pues evidentemente que la cumplo, pero vamos, son cuestiones que luego las ha definido muy bien Aitor y que a través de ese trabajo que se ha ido haciendo pues se va definiendo y con evidencias.